en las que les voy a estar hablando hoy que tengo que mejorar personalmente, pero que deseo mejorarlas y que anhelo que Dios nos hable a todos esta mañana acerca de eso. Con los ancianos en oración decidimos hablar de ese tema. ¿Saben por qué? Porque como iglesia creemos que la familia es muy importante. Es muy importante, es el bloque fundamental de nuestra sociedad. Y creemos que una parte muy importante de ello es entender y saber criar a nuestros hijos. ¿Saben algo? En verdad que el reto más grande que yo he tenido en mi vida y la felicidad más grande que yo he tenido en mi vida es ser papá. Es hermoso y al mismo tiempo aterrador. Es la alegría más grande, líquida y física que yo he tenido fue el momento en que nacieron mis hijos. Y las tristezas más profundas que yo he experimentado han sido cuando he visto que algo malo le pasa a mis hijos. Tengo un gran gozo y una gran alegría por ellos, pero al mismo tiempo, cuando hacen algo que no deben, también siento una gran ira por lo que ellos hacen y se están haciendo a sí mismos. Pero en general creo que es una de las situaciones más hermosas que tiene el ser humano, el ser papá. Sí es verdad que nos saca de nosotros mismos. Nos saca de esta sociedad egocéntrica en la cual nos encontramos. Es verdad, si tú tienes hijos, no vas a poder viajar a todas las partes del mundo que quieras conocer. Seguramente el siguiente viaje va a ser a McDonald's a comprar una cajita feliz. Si tienes hijos, es verdad, pasas de escuchar tu música rock a todo volumen a las 11 de la noche a de un momento a otro encontrarte cantando junto con Peppa Pig cuando nunca habías escuchado sus canciones. Es verdad, cuando tienes hijos pasas de dormir y de levantarte a las 8, 9, 10 de la mañana el fin de semana a de un momento a otro no acordarte cuándo fue la última vez que tuviste 5 horas de sueño. Pero ¿saben algo? Eso es lo que hace hermoso el ser papás, porque nos saca de nosotros mismos y nos enseña lo que verdaderamente es el amor. Yo no entendía el amor de Dios tanto como lo entendí después de ser papá y de entender que mi vida no gira alrededor de mí mismo, sino gira alrededor de otros. Y es una bendición enorme el poder serlo. Y por eso como iglesia esta mañana queremos empezar y hablar y meditar acerca de esa gran labor que es ser padres. Es una labor que trae muchísimos retos y quiero mostrarle algunos de los retos que trae el ser papás. Vamos a ver si nos funciona. Hay que estar pendiente de cualquier situación inesperada y correr como nadie más sabe correr. Para ser buenos padres, muchas veces tenemos que estar pendientes y tener ojos en la nuca. Para ser buenos papás, a veces hay que poder funcionar con una sola mano. Para ser papás, hay que esperar lo inesperado y estar listo para cualquier situación. Para ser padres, a veces tenemos que cuidar a nuestros hijos hasta de peligros que no nos esperamos que puedan suceder. Para ser padres, a veces necesitamos la ayuda de los tíos, porque la embarramos y el tío está ahí para rescatarla. Para ser padres no hay descanso y a veces hasta en el sueño tenemos que estar pendientes de los chicos. Para ser padres hay que esperar que la vida nos dé sorpresas y estar dispuesto a recibirlos. Criar hijos no es una labor sencilla, pero es el tesoro más grande que tenemos. Y nuestra meta como iglesia y como familia no es solamente criar niños, queremos criar niños para Cristo. La mañana de hoy yo quiero compartir con ustedes 3 principios que me han ayudado, que me siguen retando y que me permiten a mí pensar en cómo ser un mejor papá. Hay mucho más material, de verdad que sí. Si uno va a la sección de una librería acerca de cómo ser papás, los libros son miles, desde cómo cambiar a tu hijo de aquí al viernes hasta qué hacer si mi hijo no le gustan los vegetales, qué hago si mi hijo se saca los mocos. O sea, hay libros de padres de todo. Pero lo que hoy quiero compartirles son 3 principios bíblicos que estoy seguro que si usted procura cumplirlos en su vida como papá, pueden ayudarle grandemente. Y no le estoy hablando solamente a los papás, no se sientan no aludidos, hermanos. De pronto si son solteros,
si aún no se han casado o si están casados sin hijos o si son abuelos y ya no hay hijos en la casa. Porque estos principios son útiles para cada uno de nosotros. Para el que va a ser papá le va a permitir hacer las cosas mejor. Para los que son abuelos le va a permitir guiar, entender y ayudar a ser un buen abuelo. Y para todos como iglesia nos va a permitir ayudarnos los unos a los otros. Así que oremos al Señor y pidámosle que nos guíe en esta conversación. Padre, gracias por tu palabra. La esperamos, la anhelamos. Te pedimos que nos hables con claridad, que me uses, que me llenes de tu Santo Espíritu y que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Empecemos con el primer principio y es este: ten la meta clara. Para poder criar hijos para Cristo, lo primero que tenemos que tener es muy clara cuál es nuestra meta como papás. De pronto usted lo tiene muy claro o quizás nunca se lo ha preguntado. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo anhelo de ser un papá? Y es una pregunta que hago y que pongo aquí porque muchas veces nosotros tenemos diferentes tipos de metas. Hay papás que tienen metas claras para sus hijos y que dicen: yo quiero que mi hijo sea un deportista, que sea un gran ingeniero, que sea un buen médico. Hay papás que piensan: yo quiero que mi hijo logre lo que yo no logré. Quiero que mis hijos sean de esta manera, que viajen a tantos lugares. Son metas que nos ponemos como padres y son buenas metas, son muy buenas metas. Creo que no conozco el primer padre que quiera algo malo para sus hijos. Al contrario, nos esforzamos, trabajamos, vivimos y hacemos porque queremos que nuestros hijos vivan mejor de lo que nosotros lo hicimos, que tengan algo mejor de lo que nosotros tuvimos y nos vivimos por ellos. Así que tenemos metas para ellos y todas estas metas son buenas, pero hay una meta en particular que debería ser la prioridad de todas las metas que nosotros tenemos como familia y como padres. Algo por lo cual nos esforzamos, algo por lo cual trabajamos, algo por lo cual vivimos y hacemos cosas intencionales para lograr esa meta. Y esa meta se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Y quiero que vayan conmigo, si tienen sus Biblias ahí, a ese pasaje para que nos hagamos la pregunta: ¿cuál es nuestra meta como padres? Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1 dice lo siguiente: estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Aquí se encuentra Moisés hablando a todo el pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Esto es lo que han esperado por 40 años. Por fin van a dejar de andar en tiendas, por fin van a establecerse, por fin van a tener posesiones, por fin van a tener su propio hogar y su propia casa. Y les dice a ellos: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Pongan atención a esto, porque muchas veces nosotros empezamos por acá. El versículo ya va un buen tiempo, pero empezamos por acá: que tus días sean prolongados. Y nos gusta lo que dice el siguiente versículo: escucha, Israel, y cuida hacerlo, para que ¿qué? Te vaya muy bien, para que te multipliques en gran manera, para que tengas una tierra que emana leche y miel, como el Señor lo ha prometido. Muchas veces, como papás, comenzamos acá. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es que a nuestros hijos les vaya bien, que nuestros hijos prosperen, que se multipliquen, que estén en un lugar, en una profesión, en un matrimonio donde haya leche y miel, es decir, que sea abundante y bueno y bondadoso. Esa es nuestra meta. Pero se dan cuenta que en este pasaje ese no es la meta, sino que es la consecuencia. Que tenemos muy importante una palabra acá que dice ¿para qué? Es decir, haz esto para que el resultado sea la prosperidad, para que el resultado sea la bondad en tus días, para que el resultado sea el andar en el camino del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que debe buscar el pueblo de Israel? El pueblo de Israel debe buscar temer al Señor, guardar sus mandamientos. Y para resumirlo de alguna manera, Moisés, de boca del Señor, lo pone de esta manera: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Este era el enfoque que Moisés y que Dios quería para los israelitas. Si los israelitas eran capaces de hacer esto, la consecuencia era que iba a haber toda la bendición de parte de Dios. De hecho, cuando Jesús le piden cómo se resume toda la ley y los mandamientos, él cita Deuteronomio 6 y dice, esto es lo que significa. No significa seguir un montón de reglas, no significa seguir un montón de cosas religiosas, significa algo del corazón y de la prioridad que tenemos en nuestra alma, de entender que no hay otro Dios, que el único Dios es Yahweh, es Jehová, el Señor nuestro Dios, uno es. Y no solamente saber quién es Dios, sino que tengamos una respuesta adecuada a Dios. La respuesta adecuada al creador del universo es un amor absoluto, profundo, total y fiel por ese Dios. Fíjate que cuando la palabra nos habla acá de amar al Señor, nos dice, amarás al Señor tu Dios cuando te vaya bien, pero cuando te vaya mal, no lo quieras tanto. No nos está diciendo, amarás al Señor tu Dios cuando te levantes con ánimo y con ganas de amarlo y de buscarlo, pero si te da pereza, no importa. No nos dice, amarás al Señor tu Dios cuando estés de acuerdo con lo que Él te pide, pero cuando te pide hacer algo con lo que te cueste, entonces no lo ames tanto. Amar, hermanos, por definición, requiere fidelidad completa y exclusividad absoluta. Eso es el verdadero amor. De pronto nos cuesta pensarlo hacia Dios, pero es muy fácil pensarlo hacia nosotros mismos. Si alguna vez usted se ha encontrado en una relación amorosa con otra persona, ¿cómo espera usted que lo amen? Si ese hombre o esa mujer le ha dicho, te amo, pero luego se entera que le dice, te amo a otras 4 personas. ¿Te amo? ¿Cuál te amo ni qué te amo? No me amas realmente. No amas realmente porque estás repartiendo esa palabra y ese amor a cualquier otra persona. Cuando dicen, te amo, pero pasan 2 años y no, ya no te amo. ¿Qué pasó con ese amor? Se supone que era un amor verdadero y fiel. Y nosotros lo esperamos. Y si no lo recibimos, nos molestamos, nos entristecemos. Es el fin del mundo para nosotros, ¿cierto? ¿Y será que Dios no espera que nosotros lo amemos también de esa manera? El amor que Dios espera es exclusivo, permanente y fiel. Esta es la meta del creyente. Eso es lo que nosotros esperamos hacer como creyentes. Y por lo tanto, cuando esa es la meta del creyente y esta es la manera en la cual la vida en verdad prospera, tomamos buenas decisiones, este es el camino para llegar a la tierra prometida que tiene el Señor. Cuando yo entiendo eso, entonces la meta del Padre cristiano se convierte en esta: es llevar a su hijo a conocer a Cristo y amarle de corazón. Esta es la primera meta que todo padre debe tener. No estoy diciendo que no anhelen más cosas para sus hijos. Claro que sí. Anhelamos que puedan tener, hacer, estudiar, lograr, que lo hagan. Pero la prioridad, la primera meta de todo padre y de toda familia debe ser buscar las maneras en que puedan llevar a sus hijos a conocer al único, al grande, al poderoso, al gran yo soy, al Señor que es el único Dios de dioses y Señor de señores. Y en oración, esperar, contemplar y ayudar a que esos hijos, ver al Dios que tenemos, puedan llegar a amarle con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Si eso significa que debemos sacrificar alguno de nuestros sueños o metas para que eso se logre, que así sea. Si eso significa que debemos cambiar algunos de nuestros hábitos, mentalidades, de las maneras en que hacemos algo para lograr esa meta, que así sea. Porque si no tenemos clara esa meta y no le damos prioridad, nunca la vamos a alcanzar. Déjeme darle un ejemplo. Imagínense que yo le digo, ¿saben qué? Quiero comprarme un carro nuevo y me voy a colocar una meta. Tengo la meta de en los siguientes 3 meses ahorrar 12 millones de pesos.
Usted dice, uy, esa meta es grande, pero bueno, pues si la propone, pues hágale. Yo me imagino que va a trabajar, va a ahorrar, va a dejar de comer por fuera, va a esforzarse para lograr esos 12 millones de pesos. Y entonces usted me ve al día siguiente y yo llego y tengo zapatos nuevos y traje nuevo. Y usted dice, ah, bueno, pues le sobraba plata, es chévere. Y la siguiente semana tengo un reloj último modelo, el iPhone 13 y una tableta nueva. Y ya usted se extraña y dice, no, pero espere, este man me había dicho que quería ahorrar 12 millones de pesos y lo veo desgastando. Oye, Cris, ¿y qué pasó? ¿Todavía tienes tu meta de tener el carro? Sí, claro, es mi meta, yo quiero tener mi carro. ¿Y cuánto has ahorrado? Ah, no, estoy en deuda 20 millones de pesos. ¿Qué pasó con esa meta? ¿Es real? ¿Cierto que no? Es un buen deseo, pero no es una meta. ¿Y sabe cuál es el problema más grande que nosotros a veces tenemos como padres? Tenemos buenos deseos para nuestros hijos con Dios, pero no son metas claras como familia para acercarlos a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Los deseos son palabras bonitas que decimos. Amamos a Dios, queremos buscar a Dios, Dios es el primero, hasta lo podemos poner y plasmar en las paredes de nuestra casa. Las metas se logran con acciones que nosotros tomamos, con sacrificio y esfuerzo para lograr el objetivo que queremos. Quiere decir que si mi deseo es que mis hijos piensen que Dios es importante, pero llega el domingo y, ay, no, hoy nos dio pereza, no, hoy nos quedamos en la cama y vamos al culto. Mi meta no es esa, es solo un deseo. Si mi deseo es que mis hijos piensen que Dios es la prioridad más grande que tenemos en la vida, pero nunca me ven jamás orando y nunca me ven teniendo una relación cercana con Dios, es solo un deseo, no es una meta verdadera. Por eso les digo, esta primera parte es fundamental, porque lo primero que tenemos que evaluar a la hora de ser papás, ya sea que usted se vaya a casar con alguien, o sea que esté casado, o que ya sean padres y se encuentren en medio de esta preciosa batalla de ser papás, es preguntarse, ¿cuál es nuestra meta? ¿La estamos logrando? ¿Qué estamos haciendo para lograr ese objetivo? ¿Se ha sentado usted con su esposa o su esposo y han hablado de esto? ¿Qué vamos a hacer como familia para mostrarles a nuestros hijos quién es Dios? ¿Qué vamos a hacer como familia para mostrarle a nuestros hijos que Dios es importante? Hay cosas que suceden, o sea, pasan por inercia cuando uno es creyente y gracias a Dios se transmiten. Pero hermanos, si esto es una meta, dígame, usted no se sienta a planear, bueno, vamos a comprar una casa, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué trabajo vamos a tener? ¿Cómo vamos a planear eso para comprar esa casa? O no se sientan a planear la fiesta de fin de año y dicen, bueno, ¿a qué familia vamos a invitar? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a cocinar? Hacen una lista, se reparten tareas y las logran. Si hacemos esas cosas para tareas importantes, ¿cuánto más deberíamos de sentarnos a pensar en nuestra meta de criar a nuestros hijos y planear intencionalmente el cómo vamos a hacerlo? Eso es muy importante, porque a medida que nosotros lo hagamos con intención, de esa misma manera se logrará en el corazón y en la vida de nuestros hijos. Piensen esto un segundo. Si la meta del padre cristiano es esta, nosotros tenemos que procurar entonces hacer cosas intencionales. ¿Como cuáles? Número 1, la oración de nosotros como papás. ¿Con qué frecuencia usted ora con su pareja por sus hijos en cuanto a esta meta? Que Dios les permita conocerle, que Dios le dé ideas y sabiduría de cómo mostrarles quién es Él, y que Dios enamore el corazón de su hijo y le permita amarlo verdaderamente. Lo pongo como un reto hoy delante de usted. Nuevamente quiero que evaluemos. A mí esto me ha retado profundamente. Hay muchas cosas que aquí le digo con Pilar ahorita al final del culto llorábamos de decir, Señor, gracias por traer convicción a nuestras vidas, porque hay cosas que tenemos que hacer mejor. Y una de ellas es esta, es orar por nuestros hijos intencionalmente por sus vidas y dejar que Dios nos haga ver cómo están sus corazones, cómo están sus vidas, y que Dios obre en ellos. Porque al final del día, hermanos, ¿quién va a lograr esto? ¿Ustedes o Dios? Dios. Dios es el que lo va a usar a través de ustedes, pero es Dios. Por lo tanto, tenemos que orar por ellos. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios y qué lugar tiene Dios en tu familia?
Miren esto, si para ti como familia en este momento Dios es un Dios dominguero, o sea que solo existe el domingo, adivina qué va a ser para tu hijo. Va a ser un Dios que solamente es de domingo. Si yo crío a mi hijo ahorita que es pequeño y que de pronto tengo más control sobre su vida y tengo más influencia y autoridad sobre él, pero nunca le instruyo y no le muestro que Dios es su prioridad, porque es mi prioridad. Cuando sea adolescente y ya no tenga tanta influencia sobre él y tenga tanto control, y de pronto empieza a tomar malas decisiones, ahí sí voy a decir, pero ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Pero por qué no vas al grupo de jóvenes? ¿Por qué no? Porque nunca lo vio antes en nuestra familia. Entonces, si queremos criar hijos para Cristo, tenemos que evaluar las metas que tenemos como familia y tenemos que trabajar intencionalmente por mostrarles a nuestros hijos que Dios es verdaderamente importante. No de manera hipócrita. Todo comienza ¿por dónde? Pues porque Dios es importante para mí. Si no lo está haciendo importante, pues no lo voy a mostrar importante. Pero esto es una clave. Si queremos que nuestros hijos lleguen a tener esta bendición, como la describe Deuteronomio, que sé que era para el pueblo de Israel, pero que habla de la intención de Dios de bendecirnos a nosotros, tenemos que llevarlos a amar a Dios. Esa es la primera meta, el primer consejo que les quiero dar esta mañana. Lo siguiente es esto: para poder criar hijos para Cristo, enfoquémonos en el corazón y no en el comportamiento. Enfoquémonos en el corazón y no en el comportamiento. ¿Por qué le digo esto? Y ya le explico a qué me refiero. En Proverbios 4:23 dice lo siguiente: con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él brotan los manantiales de la vida. Es del corazón, de lo que guardamos adentro, que todo lo demás en nuestra vida se ve afectado. Nosotros tenemos un problema muy grande, y es que como juzgamos con lo que vemos, yo no puedo ver el corazón, pero sí puedo ver el comportamiento. Yo no puedo ver qué hay en el corazón de un niño, pero sí puedo ver cómo se está comportando. Así que naturalmente, como padres, ¿qué es lo primero que yo trato de corregir? Su comportamiento. Si un niño, supongamos, como pasa mucho en la casa, están jugando con un juguete, estamos de visita, están con todos los primos, está la familia entera y están los niños jugando ahí en el piso y hay un juguete y mi hijo llega y ese juguete es mío y se lo rampa y empuja al otro y empiezan a llorar acá, la escena al otro lado, empieza uno a escuchar que las tías hacen y en ese momento uno como que no, pero ¿qué pasó acá? Le entregas inmediatamente el juguete a ese niño, tú sabes que tienes que compartir con todos los niños y ya lo haces. Y de pronto, si estamos de buenas, nuestro hijo dice, bueno, sí, mamá, y llega y entrega el juguete. Lo entregó y nosotros decimos, problema resuelto. No, porque hay una razón por la cual ese niño quitó el juguete y empujó. Y lo que tú resolviste fue un evento y un comportamiento, pero no lo que hizo que surgiera ese evento y ese comportamiento. Y te aseguro que en 2 días, en 3 días o en la siguiente reunión familiar, si tú no has corregido el corazón, ese comportamiento se va a volver a dar. Y puede que sea hasta peor, porque ya sabes, no te va a querer hacer caso. Y ahí ya entra uno en problemas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla su boca. Lucas 6:45. Es decir, según Jesús, ¿de dónde vienen los problemas y las dificultades? ¿Vienen de las influencias externas o vienen del corazón y de lo interno? Viene adentro, ¿cierto? ¿Recuerdan Santiago 4? Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos y los conflictos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, de vuestros deseos que combaten en sus miembros? Uno pensaría, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué estamos argumentando? ¿Por qué hay esa dificultad? Porque no hay dinero, porque no pasa esto, porque no hay salud. Esas cosas son, externas, ¿cierto? Y podemos quitar esas cosas, pero si no arreglamos por dentro, otra circunstancia va a llegar y más problemas van a surgir. Eso es real para la pareja, es real para los hijos.
si queremos criar hijos para Cristo, debemos enfocarnos en el corazón. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a la misma situación que tuvimos ahorita. Enfocarse en el corazón requiere una cantidad de energía, de tiempo y de paciencia monumental. Porque requiere que yo coja esa situación y ahora, a pesar de que las tías estén ahí, a pesar de que todo el mundo esté mirando, pueda coger a mi hijo, llevarlo aparte y conversar con él. Y ahora entonces, ¿por qué hiciste eso? Porque es mío. ¿Por qué no querías compartirlo? Porque es mi juguete. Y acá tengo una oportunidad de hablar al corazón de mi hijo. ¿Cómo lo voy a hacer? Me puedo poner bravo y empezar a jugar a quién tiene el carácter más fuerte. No, pero es que yo quiero hacerlo. Y cuando empezamos con ese juego de carácter, perdimos. Puede que al final tú ganes, puede que al final el niño obedezca, pero ya perdimos. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio en el corazón. ¿A qué nos lleva esto? A poder llevar primero a mi hijo a la palabra de Dios y poder decirle, ven, quiero mirar una cosa contigo. Vámonos a Santiago 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda buena dávida y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. ¿De dónde vienen todas las cosas? De Dios. ¿Quién te dio ese juguete? Papá. ¿Y quién proveyó papá para dar ese juguete? Dios. Entonces, ¿quién te ha dado Dios? Bueno, ¿quién te dio este carro? ¿Quién te dio esto? Dios, 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 Dios. Mira cómo Dios nos da a todos nosotros. Y si Dios nos da, es para que nosotros también tengamos el dar a los demás. Ven conmigo, vamos a 1 Corintios. Mejor es dar que recibir. Mira, la Biblia dice eso, que hay un gozo muy grande en compartir. Tú no quieres compartir, pero cuando tú empieces a hacerlo, va a haber un gozo en ver que otros niños se alegran con lo que tú tienes. ¿Por qué no? Y seguimos de pronto en ese tono. Bueno, hay pecado en tu corazón, porque lo que tú sientes se llama egoísmo. Y ese egoísmo está ahí porque tú tienes un corazón pecaminoso. Pero Cristo murió por nosotros, para que Él pueda perdonar y limpiar ese pecado y tú puedas amar a tus primos y compartir con ellos. No le estoy diciendo que ese es el momento donde su hijo va a ser salvo y creyó en Cristo y que se convirtió en un angelito de un momento a otro. No, por experiencia propia le digo, ese mismo discurso lo he tenido que dar 50 veces, pero poco a poco mi hijo va entendiendo y sabe que el problema no está por fuera en el juguete, el problema está en su corazón. Que el problema no es que él quiere el juguete, sino que él es egoísta. Que la solución no es simplemente dar el juguete, sino que Cristo transforme su corazón. Y de esa manera apuntamos al corazón de nuestros hijos, al ayudarles a ellos a verse a sí mismos, a ver a Cristo como la necesidad que ellos tienen. Y al ver su cambio de comportamiento como una consecuencia de amar a Dios y de obedecer su palabra. ¿Cuál es el gran problema cuando nosotros nos enfocamos solo en el comportamiento? Que podemos criar hijos fariseos que aprenden, cuando mi mamá me ve, yo tengo que compartir, pero cuando no me ve, pues puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es con un juguete, pero fast forward 12 años más adelante y de adolescente va a ser exactamente lo mismo, pero con situaciones aún más perjudiciales para ese niño, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que me descubran. ¿Cuál es la dificultad? Que me vean. Puedo ser uno en la iglesia, siempre y cuando no me vean, pero puedo ser otro por fuera. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en decirle, compórtate. O aún peor, ¿no te da pena delante de la familia? Me avergüenzas delante de todas esas personas. ¿Qué le estamos diciendo a ese niño? Lo que importa es cómo nos ven, ¿cierto? No tu corazón y tu servicio a Cristo y tu vida delante de Dios. Hay palabras que yo he tenido que corregir con mis hijos y aún me freno para decirlas. Por ejemplo, cuando Gaby era más chiquita, yo le decía alguna vez, no hagas eso, te ves muy fea cuando haces eso. Y luego evaluándolo un día y orando por ella, y miren lo bonito que es la oración, fue orando por mi hija, que Dios trajo esa frase a mi mente y dije, bueno, pero ¿qué le estoy diciendo a Gabriela? Que lo que importa es cómo se ve. O sea, que no es su corazón o el comportamiento lo que está haciendo, sino que se ve fea. No, tengo que borrar esa palabra de mi lado, ¿sí? Como, ¿qué van a pensar las personas si nos ven haciendo esto? ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo con eso? Lo que importa es
lo que vean las personas. Entonces, fíjense que esto es algo que afecta mucho la manera en la que hablamos con nuestros hijos, cada palabra que les decimos, cada instrucción que les damos. Por eso es importante tener la meta clara y apuntar al corazón. Y requiere evaluar, requiere que yo dije algo y como que, uy, espérese, no es esto. Y corrijo y le digo, no, amor, espérate, no es así, es de esta manera. No va a ser perfecto, esto no es rosadito y perfecto y las nubes y los niños obedecen inmediatamente. No, aquí hay lágrimas, aquí hay discusión, aquí hay rogarle al Señor que me dé a mí dominio propio para no arder en ira y corregir mal, sino hacerlo en amor y en instrucción. Pero la meta debe ser clara y el lugar a donde apuntamos es el corazón de nuestros hijos. Déjeme una cosita más antes de llevar a esto, de pasar a este punto, y es, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos a atesorar? ¿Cuáles son las influencias que nosotros permitimos que tengan en sus vidas? Si nuestra meta como padres es cuidar sus corazones y lo que atesoran es donde está nuestro corazón, ¿qué les enseñamos a atesorar? Por ejemplo, nuestro, o por las cosas que permitimos que ellos hagan o que vean y escuchen. Es algo que tenemos que preguntarnos. Y para cada familia va a ser diferente. Yo no estoy aquí para darles una cantidad de reglas de decirles esta música sí, este programa no. No, estoy diciendo que cada familia debe evaluarlo en oración y preguntarse, esto que está sucediendo en nuestra familia, ¿cómo afecta a nuestros hijos y sus corazones? Y finalmente, tercer tip o tercer buen proyecto de parte del Señor es instruye constantemente y disciplina con amor. Instruye constantemente y disciplina con amor. Les voy a decir algo, hay un problema que nosotros tenemos en nuestra cultura latina, y es que casi siempre la única vez donde damos instrucción es cuando disciplinamos. No sé si a usted le pasó eso, pero como que cuando el niño hace algo malo, ahí sí nos explayamos, le decimos, le damos el discurso de media hora, le corregimos, pero antes de que eso pasara, no hubo una instrucción con la misma intensidad, amor e intención, a cómo fue la corrección. No nos sentamos con él antes de decir, bueno, mira, vamos a aprender lo que es. Dios es un Dios que comparte. Dios es un Dios de amor, Dios ama a los demás. Y entonces, ¿qué hacemos cuando alguien viene a la casa? Bueno, compartimos las cosas. ¿Se fijan que eso es instrucción? Eso es previo al evento. ¿Sí? La instrucción sucede antes de que se den las cosas. Fácilmente, piénselo como en un médico. Antes de que un médico haga una cirugía, ¿cierto? Esa persona ha recibido una gran cantidad de instrucción. Ha estudiado anatomía, ha realizado pruebas, ha practicado en otros animales, luego seguramente fue un instructor al lado, lo hizo y luego finalmente tiene la oportunidad de hacerlo solo y poder estando ahí. Entre mayor instrucción tenga ese médico, seguramente mejor va a ser la cirugía que él haga. Tenemos que pensar en nuestros hijos de la misma manera. Si queremos que nuestros hijos tengan éxito en amar a los demás, en compartir, en amar a Dios, no tenemos que esperar a que suceda el evento para entonces darles toda la instrucción. Y además que en ese momento no entra, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno lo regañan, el cerebro hace así, ¡pac!, se cierra. Uno de ese momento no quiere escuchar, empieza a mirar para todos lados, que me mires a los ojos, le dice uno al niño, y el niño como que esfuerza como que para mirar. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos cerrados. O sea, esa simple expresión, y mírenla con los niños, cuando un niño lo están regañando, inmediatamente está mirando para todos lados. La atención se perdió por completo, porque así nos diseñó Dios. Cuando nosotros estamos en una situación negativa, nuestro cerebro se cierra, pero cuando estamos en una situación positiva, hormonalmente incluso, se liberan una cantidad de hormonas que permiten que el cerebro tenga más retención. Entonces, hay que corregir, hay que disciplinar, pero antes de llegar a eso, tenemos que invertir en él, instruir. Miren lo que dice la segunda parte de Deuteronomio 6. Después de que nos da esta clara instrucción de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren lo que dice. Las enseñarás, ¿cómo? Diligentemente, no esporádicamente, no eventualmente, sino diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas, miren, en todas las situaciones, cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cuándo debe haber instrucción en el hogar? En todo tiempo.
Si yo salgo al mercado con mis hijos y digo, ay, mira tan bonito, esa es la fruta que Dios creó. Ahí hay instrucción. Llegamos del mercado a la casa y démosle gracias a Dios porque Dios nos dio este mercado. Oremos y démosle gracias a Dios. Ahí hay instrucción. Nos levantamos en la mañana y el simple hecho de decir, démosle gracias como familia porque Dios nos dio vida esta mañana. Ahí hay instrucción. La instrucción no solamente es sentarme y darle un sermón a mi hijo. Eso a veces tentamos ese tipo de enseñanzas, pero la instrucción sucede en el diario vivir. Cuando yo vivo a Dios como individuo, mis hijos viven a Dios. Cuando yo en mi vida, todo lo que pasa, viven a Dios y hablo de Dios, mis hijos van a escuchar de Dios. Entonces, piénsenlo, padres, cómo Dios se convierte en una conversación momento a momento con nuestros hijos. Y esos son los momentos especiales, son tan bonitos cuando se dan. Uno de los momentos más hermosos que yo he tenido con mis hijos fue caminando por la noche. La mañana habíamos leído el Salmo 19. Los cielos hablan de la gloria del Señor. Lo leímos, lo oramos, yo los vi distraídos, como que de esos devocionales familiares que uno dice, bueno, esto no tuvo impacto, pero lo hicimos. Y ya, terminamos. Pero luego en la noche veníamos caminando juntos y el cielo estaba despejado y hay muchas estrellas. Y recuerdo que Daniel se paró y dijo, wow, sí, papá, Dios es muy grande, mira cómo son las estrellas. Oh, en ese momento se me hinchó el corazón y dije, gracias Dios, porque lo entendió. Y no se dio en el salón de clases o en la mesa del comedor, se dio andando juntos, andando. Y fue un momento bonito decir, ¿sabes qué? Sí, pues oremos ya, démosle gracias a Dios. Y nos paramos como un par de locos en medio de la calle, ahí los dos oramos. Pero fue un momento bonito en que mi hijo entendió algo más de Dios. Eso sucede así. Por eso instruir a nuestros hijos requiere tiempo, requiere compartir con ellos y requiere hacer de Dios la constante conversación. Fíjese que la palabra de Dios en la familia que desea crear hijos para Cristo está presente en todo momento. Las atarás como una señal a tu mano, serán por insignias entre sus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. La palabra de Dios está presente. Yo les doy un reto muy grande, familias, papás, futuros papás. ¿Conocen lo que la palabra de Dios dice acerca de las situaciones que ustedes desean corregir e instruir en sus hijos? Si su hijo está presentando problemas de egoísmo, ¿sabes lo que la palabra de Dios dice acerca de ese tema? Si quieres que tu hijo valore o sea responsable con lo que tiene, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Le hablamos a nuestros hijos solamente con argumentos humanos o diciéndole esto es bueno para ti, es bueno ser responsable? ¿O les hablamos con la palabra de Dios y les mostramos lo que Dios dice? Les doy un último testimonio, un ejemplo y terminamos. Hace muy poquito tuve una situación en casa con mi hija mayor que requería disciplina. Ya hablamos de la instrucción, también hay que disciplinar con amor. Cuando requiere disciplina en el hogar, lo primero que tengo que hacer yo es calmarme. Y eso significa que muchas veces no puedo dar la disciplina inmediatamente. Tuvimos un problema en el que yo dije algo, ella contestó, dije, ¿cómo así? Y ella contestó aún más fuerte. Fue un irrespeto abierto a su papá. Y con mi esposa hemos hablado, esto es una causa de disciplina física inmediata, cuando hay un irrespeto hacia la autoridad y a sus papás. Y claro, mi hija ya está más grande, pero ¿cómo así? Pero no entiendo, pero no es justo, pero no me parece. ¿Y por qué tú vas a hacer eso? Entonces tuve que decirle, ve al cuarto y hablamos en 10 minutos. Y yo estaba con la chispa por fuera. Y tuve que yo irme a mi cuarto, orar, decirle a Dios, ayúdame, cálmame, dame sabiduría para hablar con mi hija y permíteme hablar con ella. Cuando por fin me calmé, pude llamar a mi hija. Bien, todo esto ocurre mientras hay visitas arriba, ¿no? Entonces uno dice como qué pena, pero pues tengo que hacerlo. Y luego voy por mi hija, hablo con ella y le digo, ok, papá te tiene que disciplinar. ¿Pero por qué? Porque te amo y Dios me instruye a que yo te discipline. Yo no entiendo eso. ¿Dónde dice la Biblia que Dios dice eso? Bueno, me alegra que hayas preguntado. Vamos a ir a Proverbios 4, vamos a ir a Proverbios 5. Léelo. Saqué la Biblia y le dije, lee tú este pasaje, Gaby. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué dice acá? Ok. Al finalizar, vi cómo se iba bajando los humos y obviamente, nuevamente no es color de rosa, no es como que ya todo pasó, pero por fin como que entendí, dijo, ok, está bien. Recibió su disciplina,
Sí, obviamente se puso mal, esperamos. Después de que tranquilizó, la abracé, le reafirmé mi amor por ella y hubo un cambio en su corazón. Y las últimas semanas, no digo que son perfectas, pero han sido mejores, porque hubo instrucción con la palabra de Dios, con calma, con amor y apuntando al corazón. Ahora, les cuento esa victoria, pero he tenido muchas derrotas muy diferentes. No todo es victoria siempre, pero ojalá pudiera ser siempre así para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a cosechar lo que nosotros estamos sembrando. El pueblo de Israel hizo lo siguiente, miren, no instruyeron a sus hijos a pesar de que esta fue la instrucción de Deuteronomio. Y en Jueces 2 dice, también toda aquella generación fue reunida con sus padres. Esa generación fue la del desierto, de Deuteronomio, reunido con sus padres, es que murieron, no fueron de visita familiar. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo así? La siguiente generación no conocía al Señor, ni la obra que había hecho por Israel. ¿Y quién era el responsable de decirles quién era Dios y qué había hecho? Cada padre, cada familia era responsable. Pero esa generación se ocupó tanto de conseguir la tierra prometida, se ocupó tanto de la batalla, del muro, de poner su cosecha, de levantar su hogar, que se olvidó de lo más importante: instruir a sus hijos en quién era Dios y qué había hecho. Y la consecuencia de lo que cosecharon fue grave, porque al levantarse esa generación que no conocía a Dios ni la obra por Israel, dice el versículo 11, y entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Para todos aquellos que estamos acá, que hemos sido rescatados del mundo, que conocemos el gran pesar y la gran pena que hay en andar en el mundo, de tomar decisiones con respecto a los valores de este mundo, y Dios nos ha rescatado de ahí, ¿no puede haber algo más triste que pensar en que nuestros hijos vivan esclavizados a ese sistema nuevamente? Que sirvan a los Baales y no que sirvan al Señor. Hermanos, como Josué lo dijo antes de que sucediera Jueces, miren todo lo que Dios ha hecho. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Le pido al Señor que cada uno de ustedes como familia, hermanos, se levante con valor y con denuedo a evaluar su hogar. Conversen de esto este fin de semana. Tómense un tiempo hoy en la tarde, separen un tiempo el lunes festivo, saquen un tiempo para hablar como familia y decir, ven, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cómo vamos a hacer esto nuestra meta? Y trabajen en ello. Si necesitan instrucción, aquí estamos, hermanos. Si usted dice, ¿sabes qué? Tengo un problema con la ira en mi hogar. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo instruyo a mi hijo con la ira? Hermanos, con mucha alegría vamos a mandarle versículos, libros, lo que sea. Levante la mano que aquí estamos para juntos ayudarnos en todo ese tema. Pero que como iglesia seamos una iglesia que tiene claro la meta, que apunta al corazón y que instruye y corrige con amor. Oremos. Padre, gracias por el amor con el cual tú nos has tratado como Padre, porque como Padre nos has amado y tú has hecho esto con nosotros. Tú eres el Padre celestial, el mejor ejemplo de lo que es ser Padre. Tú nos amaste a pesar de que nosotros no lo mereciéramos. Tú tienes una meta en la cual trabajas incansablemente, mi buen Señor. Romanos 8 dice que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios, porque tú haces que seamos más como Cristo, y eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú tratas nuestro corazón, lo cambias, lo transformas. Nos ha dado a tu Hijo para que en tu Hijo Cristo Jesús podamos ser diferentes. Gracias, Señor, porque nos instruyes con tanta paciencia, con tanto amor, con tanta misericordia. Y gracias porque también nos corriges y nos disciplinas cuando en nuestra terquedad nos queremos alejar de ti. Ayúdanos a hacer lo mismo con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos. Perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos porque nos hemos equivocado. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho bien las cosas, pero gracias porque hoy nos instruyes y nos hablas y nos amas. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien para ti. Te ponemos en tus manos a nuestros hijos, Señor. Los ponemos hoy delante de ti, los encomendamos a tu gracia, Señor, para que cada uno de estos chiquitos, mi buen Rey,
puedan llegar a crecer y ser maestros, ingenieros, profesores, doctores, pastores, lo que sea, pero que lo que hagan, lo hagan por amor a ti. Lo hagan, Señor, con entendimiento tuyo. Lo hagan, mi buen Señor, amándote a ti por encima de todas las cosas. Cuídales de este mundo, cuídales de la maldad y enséñalos a andar en tus caminos. Te lo pedimos en el precioso, poderoso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén.